Hola, espero estés teniendo un bonito día. Mi nombre es Mariana y bienvenido a mi canal. Cada semana me pongo a investigar sobre un caso de crimen. Si te interesan los casos de crimen y te entretiene ver a alguien dibujar, te recomiendo que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Amina y Sara Said. Patricia Owens conoció a la familia Said porque tenían una tiendita al lado de los departamentos donde ella vivía. Yasser Said era el mayor de 5 hijos. La menor era una niña llamada Gada Said, luego le seguía un niño llamado Mohsen Said, luego Yasin, luego Yusri y finalmente Yasser. Patricia tenía 14 años cuando empezó a salir con uno de estos hermanos que se llamaba Yasin, el hermano de Yasser, que es de quien vamos a estar hablando aquí. Los nombres se parecen bastante, entonces por eso aclaro. Yasin convenció al papá de Patricia que se casara con él, pero luego terminaron la relación. Después de esto, Patricia empezó a salir con su hermano, con Yasser. Se casaron cuando ella tenía 15 años y él 30. Yasser ahora convenció al papá de Patricia diciéndole que su familia tenía mucho dinero y que podían cuidar de ella. Patricia tiempo después sí dijo que no creía que esto era amor, simplemente eran tan pobres que ella quería salirse de su casa y pensaba que casarse con Yasser iba a ser una salida. Aparte de que al parecer Yasser le prometía una vida muy buena. Patricia tiene 2 hermanas, Connie y Jill Owens. Connie no quería que se casara con Yasser, pero ella como quiera no le hizo caso. Antes de que Yasser se casara con Patricia, estuvo viviendo en Estados Unidos a partir del 86 con una visa de estudiante, pero una vez que se casa con ella, ya pudo aplicar para el Green Card. Una de las primeras cosas preocupantes de Yasser es que cuando él vivía en Egipto, en una ocasión se enojó con un compañero de trabajo y cuando su compañero salió de la oficina, Yasser lo atropelló 3 veces y terminó matándolo. Como quiera, el papá de Yasser pagó mucho dinero para que lo sacaran de la cárcel y eso se arregló así. Patricia y Yasser empezaron bien la relación, pero poco a poco él empezó a aislarla de su familia diciéndole que los estadounidenses no eran muy buenas personas. Aunque Yasser fuera el que le pidió matrimonio a Patricia, él le decía que era un error haberse casado con un estadounidense. Yasser empezó a golpear a Patricia, le tiraba cosas y hacía que ella las limpiara. Y al mes de casarse, Patricia se embarazó. Si nos acordamos, Patricia tenía 16 años en este punto de la historia y a Yasser como quiera parecía esto no importarle, nunca le importó que ella fuera mucho menor. Su primer hijo lo llamaron Islam. Luego a los 17 años Patricia se embarazó de Amina Said y a los 18 se embarazó de Sara. Yasser comenzó a trabajar de taxista para mantener a su familia, pero había momentos en los que ni siquiera iba al trabajo. Aparte tuvo 6 infidelidades que fueron de las que Patricia se enteró. Y también tuvo una hija con otra mujer un año antes de que Patricia se casara con él. Amina Said era la hija del medio. Iba muy seguido a practicar artes marciales porque le gustaba mucho. Las personas que la conocieron la describen como muy alegre, muy bonita, con muy buen sentido del humor y muy platicadora. Sara, su hermana, era un poquito más reservada, pero igual era muy feliz y muy sonriente. Ella, Sara, quería estudiar medicina y casi siempre hablaba de la escuela porque era lo que más le importaba. Joseph Moreno conoció a Mina en una de las clases de artes marciales. Dice que cuando la vio por primera vez estaba muy atraído a ella, pero pensaba que por lo bonita que estaba, él no iba a tener una oportunidad. Amina un día fue la que le preguntó por su celular para una cosa y así es como empezaron a platicar todo el tiempo, todos los días. La mamá de Joseph también quería mucho a Amina y no les tomó mucho tiempo para que la relación se convirtiera en algo más serio. Joseph todavía la describe con mucho amor, como una niña con mucha presencia y única. Él dice que cuando tenía problemas familiares solo tenía que estar tantito tiempo con Amina para sentirse mucho mejor. Entre más llevaban de novios, Amina empezó a tomar más confianza y a contarle a Joseph sobre todo lo que hacía su papá. En una ocasión, Amina le confesó a Joseph que su papá la había tocado. Patricia, la mamá de Amina, la llevó al hospital para que la examinaran y llamaron a la policía que contactó a los servicios de protección infantil. Amina explicó de manera detallada qué es lo que le había hecho su papá y tristemente Sara también confesó que Yasser, su papá, le había hecho lo mismo.
Aunque hayan ido al hospital, no había suficiente evidencia de abuso sexual. Pero ellas como quiera dijeron que le tenían mucho miedo a su papá y a sus hermanos, es decir, a sus tíos. La policía como quiera interrogó a Yasser y él se enojó de que lo estaban acusando de haber tocado a sus propias hijas. Patricia, después de que pasó todo esto, mejor se llevó a sus hijas a casa de su mamá. Yasser ahí es cuando empezó a hablar constantemente a la casa de su suegra para amenazarlas. Hablaba cada 30 minutos todo el día, entonces para poder dormir desconectaron el teléfono. Esto hizo que Yasser fuera personalmente a la casa de su suegra y las amenazó. La policía decía que lo iba a arrestar por sus amenazas y al final lo terminaron arrestando. Para sacarlo de la cárcel, Patricia les dijo a sus hijas, a Amina y a Sara, que dijeran que no era cierto que su papá las había tocado y que su tía les había dicho que dijeran eso. Una de las hermanas de Patricia, llamada Connie, tenía una carta donde Amina le había escrito cómo es que la hicieron mentir para poder sacar a su papá de la cárcel. En esta carta también decía que no quería regresar con su papá porque le tenía demasiado miedo. Connie escondió la carta en su habitación, pero como vivía junto con Patricia, ella cree que Patricia entró a su habitación y se llevó la carta. Patricia defiende demasiado a Yasser en todo este caso, hasta el punto de decir que no le quería a sus hijas. Ella pensaba que Yasser no era capaz de hacerles algo así. De hecho, antes de que sucediera esto de Amina y Sara que fueran al hospital, una de las hermanas menores de Patricia iba a su casa para ayudarle a cuidar a las niñas, pero luego ya no quería ir porque al parecer Yasser también la había tocado a ella. Patricia, a pesar de saber todo esto, regresó con Yasser, luego se fueron a Maryland por un tiempo y se fueron a Egipto durante unos meses. Después de estar allá, regresaron a Texas. Cuando Amina tenía 16 años, su papá decidió llevársela a Egipto para casarse con un hombre de más de 40 años. Amina obviamente no quería hacer esto, pero Yasser estaba dispuesto a vender a sus hijas por el hombre que ofreciera la mayor cantidad de dinero. Y como Amina era la mayor, ella era la que primero iban a casar. Los hermanos de Yasser, que son de los que les hablé al principio, también estaban involucrados en esto. Amina dijo haberlos escuchado hablar sobre venderla. Los crímenes de honor son una forma particular de feminicidio, en el que el asesinato de una mujer lo perpetra un miembro o miembros de la familia. Usualmente son hombres que no aprueban su comportamiento social general y su comportamiento sexual en particular. Estos asesinatos castigan a la mujer por traer una supuesta deshonra a la familia. Por ejemplo, tener una relación fuera del matrimonio, huir con otro hombre, separarse o divorciarse. También se castiga si una mujer joven está en una relación que no fue arreglada por sus padres o si una mujer es secuestrada y violada. Los crímenes de honor son más comunes en países donde se practica el Islam, aunque no necesariamente está ligado a la religión. Muchas personas que practican estos crímenes de honor ni siquiera son tan religiosos, simplemente están practicando tradiciones que ya llevan muchísimos años. De acuerdo a un reporte de Human Rights Watch del 2019, se estima alrededor de 1000 crímenes de honor al año únicamente en Pakistán. Muchas veces hasta las leyes permiten este tipo de crímenes. Por ejemplo, en el artículo 630 del Código Penal iraní, permite que un hombre que sea testigo de su esposa teniendo relaciones sexuales con otro hombre puede matar a ambos si está seguro de que su esposa está dando consentimiento al acto. Al parecer, en muchas comunidades representan el honor como sinónimo de dignidad. El honor de muchas familias está más cargado a la mujer. Si la mujer no obedece las normas sociales, el honor de su pareja también se ve afectado. En algunos lugares como en Turquía, todo está ligado. Un hombre basa su honor en su pareja, así como en sus hermanas, primas y tías. Si una de ellas no se comporta como debería, es un problema para todos los hombres de la familia. También algunas familias utilizan a los menores de la familia para que realicen el asesinato y a la hora del juicio el resultado legal va a ser mucho más leve. Estos crímenes se conocen desde la antigüedad romana, cuando el hombre mayor dentro de un hogar conservaba el derecho de matar a una hija soltera pero sexualmente activa o una esposa adúltera.
También los crímenes de honor se llevaban a cabo en la Europa medieval, donde la ley judía ordenaba la muerte por lapidación de una esposa adúltera y de su pareja. Los crímenes de honor también suceden en otros países, por ejemplo, el de este caso fue en Estados Unidos. Patricia, como siempre, defendiendo a Yasser, dijo que no sabía nada de esto. Como Amina hablaba de todo esto con su novio Joseph, él decidió que sería buena idea irse con ella a Las Vegas y casarse. La familia de Joseph estaba enterada de todo el abuso que tenía que vivir Amina, por lo que sí apoyaban que la pareja se casara. Aunque Amina hablaba mucho tiempo con Joseph, tenía que tener mucho cuidado porque su papá le revisaba todo. Yasser seguía a sus hijas a todos lados. Hay muchos videos de él como espiándolas y hasta le había puesto micrófonos al carro de Amina y Sara. Como Joseph y Amina se escribían diario o notitas de amor, Yasser encontró una carta que Amina le estaba escribiendo a Joseph. Ella le inventó que le estaba escribiendo a un novio imaginario, jugando a que tenía novio, pero su papá, Yasser, no le creyó. De la nada, Amina dejó de ir a sus clases de taekwondo y ella junto con su familia se mudaron. Joseph y Amina dejaron de tener contacto por completo y él estaba muy preocupado porque sabía que Amina iba a estar en peligro. Poco tiempo después de que se mudaran, Amina encontró la manera para mandarle un correo a su maestro de taekwondo para decirle que su papá compró una casa en Louisville y que en 2 días se habían ido de Bedford, Texas. Lo más importante para Amina en este correo fue que su maestro le avisara a Joseph que ella estaba bien, que estaba segura y que volverían a verse. Sin embargo, en lugar de que el maestro de taekwondo le dijera sobre esto a Joseph, prefirió decirle a sus papás. La mamá de Joseph, por seguridad de su hijo, decidió no decirle nada del correo y mejor escribirle directamente a Amina. Ahí es cuando Amina le confesó que su hijo sí estaba en peligro. Al parecer, Joseph le había preguntado a Amina sobre toda la información de Joseph para ir a matarlo. Como Amina estaba completamente enamorada de Joseph y obviamente le preocupaba su seguridad, no le dijo nada a su papá. Amina en esa época tenía brackets y Yasser la golpeó tanto que los labios se le incrustaron en el metal de los brackets. Extrañamente, Patricia, otra vez defendiendo a Yasser, dijo que Amina ni tenía brackets y ella seguía defendiendo que Yasser nunca fue abusivo hacia sus hijas, únicamente era abusivo hacia ella. Sin embargo, Amina en uno de los correos escribió que mientras su mamá la llevaba al hospital por lo lastimada que tenía la boca, uno de los hermanos de su papá, su tío, le habló a Patricia y le dijo que no la llevara al hospital. Entonces su mamá la regresó a la casa. En el último viaje a Egipto que fue Amina, ella tenía mucho miedo de que la casaran con alguien y no regresar. Intentó planear en estos correos, junto con la mamá de Joseph, cómo inventar algo para no subirse al avión y no viajar a Egipto. Nada funcionó y tuvieron que ir, pero al final sí regresaron a Estados Unidos. Amina estaba desesperada de hablar con Joseph. Estuvo mucho tiempo hablando únicamente con su mamá y le estuvo rogando que la dejara hablar con él. Finalmente su mamá cedió y Joseph y Amina empezaron a intercambiarse correos llenos de notas de amor. Aunque se amaran mucho, Amina ya estaba pensando en terminar con su vida porque ya no podía más, era demasiado el abuso de su papá y como quiera sabía que tendría un futuro arreglado, que la iban a casar con un señor de 40 y tantos años. En una ocasión sí intentó suicidarse y cuando la llevaron al hospital tuvo terapeutas que hablaron con ella. Amina decidió mejor no hablar sobre el abuso porque sabía que como es menor de edad, todo lo que ella dijera se lo iban a decir a sus papás y a ella le iba a ir peor en su casa. En la Navidad del 2007, Joseph recibió un mensaje que por fin le dio esperanza. Amina le dijo que Yasser, su papá, la había amenazado por estar saliendo con un estadounidense y de alguna manera convencieron a su mamá de salirse de la casa. El 26 de diciembre de 2007, Patricia, Amina y su amigo Eddie, Sara y su novio Eric
huyeron a la casa de su tía Jill en Kansas. Yasser y su hijo Islam hicieron un informe de personas desaparecidas. El 27 de diciembre, Patricia se fue a la tienda junto con sus hijos porque tenía mucho miedo y no quería dejarlos solos. Cuando regresaron a la casa de Jill, Patricia dijo que tenía que irse a Tucson porque simplemente la casa de Jill no era un lugar bueno para estar. La noche del 27 de diciembre de 2007, todos se quedaron en un hotel en Tulsa mientras buscaban una casa que pudieran rentar. La mamá de Joseph se enteró que Patricia estaba viviendo con sus hijas y sabía que esto era un gran error. Finalmente, el 28 de diciembre de 2007, firmaron el contrato de arrendamiento de un departamento bajo otro nombre para que Yasser no las pudiera encontrar fácilmente. Yassin, el hermano de Yasser, no se rendía y habló con la hermana de Patricia para decirle que Islam, el hijo mayor de Patricia, las extrañaba mucho y quería que regresaran. Connie, la hermana de Patricia, le habló y le dijo todo esto, pero que obviamente era una trampa. Con todo esto en mente, ahora Patricia empezó a sentirse culpable de abandonar a su esposo y ahora estaba dudando de si regresar o no. Patricia terminó hablándole a Yassin por teléfono porque según ella él estaba siendo muy bueno y muy amable y según ella también habló por teléfono con Sara y con Amina. Patricia dijo que todos estaban de acuerdo en regresarse con Yasser. El 30 de diciembre de 2007 todos se regresaron a Texas. Yassin, el hermano de Yasser, además de hablar a la casa de la hermana de Patricia, también le estuvo hablando a los teléfonos nuevos de Sara y Amina. Ellas se habían conseguido un teléfono nuevo porque tenían miedo de que el anterior lo pudiera rastrear su papá. Lo extraño es que alguien le tuvo que haber dado esos números para que él pudiera hablarles. Según Patricia, Yassin le dijo que si Yasser se ponía violento, él las iba a ayudar. Amina no sabía que iban a regresarse con su papá. Ella en este punto ya lo odiaba. Para convencer a Amina, Patricia le dijo que iban a regresarse a casa de Connie, en Texas. Connie, la hermana de Patricia. Y que se quedarían hasta el año nuevo. Finalmente Patricia le tuvo que decir la verdad, que se iban a regresar con Yasser. Y Amina estaba negada. Mejor se quedó en casa de su amigo Eddie. Pero Sara sí decidió regresarse a casa con su papá. Amina no podía creer lo que su mamá estaba haciendo y le habló a Connie, a su tía, para decirle que Patricia regresó con Yasser. Connie intentó hablarle a Patricia para decirle que esto era obviamente una mala idea, pero ya las llamadas no le entraban. Amina tenía tanto miedo de su papá que decía que prefería morirse que regresar con él. Sara, probablemente influenciada por Patricia o por su papá, le mandó un mensaje a Amina diciéndole que su mamá la extraña mucho. Y Amina decide hablarle por teléfono a su mamá y pues obviamente Patricia le ruega que regrese. La convenció de regresar, pasó por ella a casa de su amigo Eddie y llegaron a su casa. Yasser le dijo a Patricia que quería llevarse a sus hijas a cenar y platicar con ellas. La subió a su taxi y después de manejar un tiempo, Yasser mató primero a Amina con disparos. Amina murió, pero Sara tuvo tiempo de hablarle a la policía. Algo muy extraño es que la persona que le contesta la llamada de emergencia a Sara no le pregunta dónde está ni cómo se encuentra, de hecho la pone en espera varias veces. La línea estuvo abierta durante 42 minutos. La policía al final supo dónde estaba el taxi porque una persona reportó haber visto a dos personas probablemente muertas alrededor de las 8 p.m. Yasser de alguna manera huyó de la escena del crimen. Claramente tenía un plan. Alguien debió de haberlo recogido porque ahí dejó su taxi y probablemente estaba lleno de sangre, por lo que nadie lo iba a ayudar. Los hermanos de Yasser también siempre fueron sospechosos durante todo este caso. Yusri Said, uno de los hermanos de Yasser, le dijo a Patricia que tenía suerte de haber encontrado los cuerpos de sus hijas y enterrarlos, porque si hubieran sido sus hijas, nadie los hubiera encontrado. Todas las hijas de Yusri se las han llevado a Egipto a cazarlas, prácticamente a venderlas. Otro de los hermanos de Yasen, Mohsen Said, también vivía en Texas. El último día que tuvo contacto con Yasser fue el 1 de enero de 2008, un día después de los asesinatos. Después del asesinato de Amina y Said, Patricia decidió mudarse junto con su hijo Islam a casa de Mohsen, porque al principio supuestamente ella pensaba que Mohsen no estaba involucrado con Yasser.
Patricia dijo que Mohsen empezó a hacer comentarios como Yasser no debió haber criado a sus hijas como hijas. Yassin Said vivía en Nueva York y era muy cercano a Yasser. También habló con Yasser el 1 de enero de 2008 y la semana después del asesinato hablaron durante un total de 861 minutos. 3 horas antes de que sucediera el crimen, hay llamadas entre Yasser y Yassin de 12 minutos. Además, Yassin tiene 2 licencias de conducir, una en Texas y otra en Nueva York. Amina había escuchado varias veces a su papá hablar con sus tíos sobre venderla. Escuchó a su papá decir que ella pronto solo sería un recuerdo. La hermana de los hermanos Said, Ghada Said, estuvo durante un tiempo en la lista de los más buscados por el FBI por secuestrar a sus propios hijos. La corte al parecer le dio la custodia de sus hijos a su esposo y ella, regresando del juicio, agarró sus maletas y se fue a Canadá. Yassin fue el que la ayudó a llevárselos a Canadá y luego a Egipto. Tuvieron una ceremonia cristiana y una musulmana para Amina y para Sara. El funeral estaba algo incómodo porque estaba la familia de Yasser y las amigas de Amina y de Sara. Islam, el hermano de Amina, corrió a Joseph a gritos del funeral, acusándolo de saber dónde estaba Yasser y de haber sido culpable del asesinato de sus hermanas. Islam Said sí pasaba mucho tiempo con sus hermanas, al parecer ellas lo protegían mucho. También Yasser trataba diferente a Islam de cómo trataba a Amina y a Sara. Islam era un poco agresivo y algo incómodo. Por un tiempo, él realmente creía que Amina y Sara tenían la culpa de que su papá las hubiera asesinado. En unos videos sale diciendo que su papá debería entregarse a la policía y en otras ocasiones dice que su papá no las mató. Patricia sí comentó que Islam dijo que las niñas tuvieron lo que se merecían y otras veces decía que Patricia tenía la culpa de que Yasser matara a sus hijas. Islam se fue a Egipto 3 años y desde el 2008 Patricia lo dejó de ver. Después de que Yasser desapareciera, las hermanas de Patricia comenzaron a difundir la imagen de Yasser para encontrarlo. Pero Patricia no quería que hicieran esto. Ella hasta llegó a decir en las noticias que Yasser era muy noble, aunque hubiera fotos de él poniéndole un cuchillo a la garganta. En general, Patricia se contradice mucho. En un video ella dice que esta foto era simplemente una broma y en otra entrevista está llorando diciendo lo abusivo que era Yasser. A veces dice que es musulmana y a veces dice que es cristiana. La mamá de Joseph sí piensa que Patricia fue la que organizó todo para que Yasser pudiera matar a Amina y a Sara. El 23 de diciembre de 2007, Patricia tenía llamadas a un número extraño de Beverly Hills. Ella dice que no se acuerda de esto, que probablemente es porque estaba vendiendo unos perritos y era el comprador. Sin embargo, el número pertenece a un hombre llamado T. Ward. T. Ward es simplemente uno de los 19 aliases usados por un hombre llamado Gregory. Cuando se rastreó el origen de esta persona, se encontró información de él en San José y en Sunny Valley, California. Ambos son lugares donde la familia Said ha estado viviendo. San José también ha aparecido en los registros telefónicos de Patricia, además de que Patricia habló con Yasser el 1 de enero de 2008 a las 9:06 p.m. después de los asesinatos. Yasser Said estuvo en la lista de los más buscados del FBI durante 12 años. Recientemente lo encontraron. Me encantaría que comentaras tu opinión sobre este caso. En mi opinión, los matrimonios arreglados en algunas ocasiones solo son la venta de niñas y mujeres jóvenes a hombres con más poder. Si quieres que investigue sobre algún caso en específico, ponlo en los comentarios y muchas gracias por escucharme contar este caso.